Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanista Yañani. Diputado Cuellar presenta denuncia contra el líder cívico cruceño por supuesta sedición. Presentó una denuncia contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por la supuesta comisión del delito de sedición, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. Fiscalía notificó por edicto al excomandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán. Mejillones aseveró que se procedió a efectuar los allanamientos correspondientes. Sin embargo, agregó que se desconoce el paradero de William Calimán. Montenegro afirma que de enero a junio actividades macroeconómicas crecieron 8,7%. El ministro de Economía detalló que los indicadores en las mismas fechas el año pasado eran negativos. Obras Públicas exige a la gobernación de Chuquisaca cumplir con las contrapartes. La deuda del gobierno departamental asciende a 34,4 millones de bolivianos. Y las empresas constructoras amenazan con bloqueos desde este miércoles. Unión Europea preocupada por el aumento de cultivos de coca en Bolivia. Señaló que en los últimos años el organismo apoyó con más de 70 millones de dólares para reducir la producción. Menor desaparecida en el Alto habría sido captada mediante el juego de Free Fire. El funcionario policial afirmó que los padres en la declaración habrían manifestado que llamaron la atención a la menor por no cumplir con roles de la casa en el tema de estudio y limpieza de su cuarto. Kamis kung kamaki munata kira kuya kana kamay kutim pe kalwar arun tasniani ati uni kampi kut ang kasina wala skill humale kampi ati uni kunya kiptanya takikasta kaning chaw ne kata u kamalaki unying chaw ne kata ayu kamali kama may kutim pe kalwana ka waki chaw lakin chenya ni kuri hamti yati uni ka hunya chaya siang ka hamari kana kan takpa chakuya ati uni kampi kaya katasina. El 20 de marzo del 2013 COVID-19 usuna kuna imana kan walta uda kampi wal hamarikana kana chicken jeta patha Unión Europea oksangine kanin chep khalaki kun hamte ka vacunas pakuni ka sariya swai kuri imana marikana kana ka khania 70% marka chile kalu cheswai kamata ka usto qeta kumar kan walta unika sanu kampi akatana ira katar nyan kachinya patak sinu kamata pole ka khanin chep khalaki. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que el 70% de la población adulta de la UE ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 y por tanto se ha alcanzado el gran objetivo que se habían fijado a principios de año para el final del verano. The pandemic is not over. La pandemia no ha terminado y debemos permanecer atentos, así que en primer lugar necesitamos que muchos más europeos se vacunen rápidamente para evitar una nueva ola de contagios y detener la aparición de nuevas variantes. Tenemos que ayudar al resto del mundo a vacunarse también. La Unión Europea ya está haciendo mucho. Estamos exportando y donando vacunas a nuestros socios y somos uno de los principales contribuyentes de COVAX. COVAX es nuestro mecanismo para asegurar las vacunas para los países de ingresos bajos y medios.
Unos 255 millones de personas han recibido las 2 dosis en la UE, lo que marca un hito en la estrategia de vacunación comunitaria, después de un comienzo lento y lleno de contratiempos. Afghanistan ang kahamargas te kulugan hat Taliban is magajini ka haneu kampi terrorismo nyang kajore kunyan che yam thapkhete antisaro mulab khiya khamar kire kampi nakawna kun kenche nyau kamatan wal tawna kan khiya pataku kampisa wal khamar kana markachini ka waka toqita mistu khalaki ya khamar kana karu kuna iman na kan wal tawna ka kunyan chistapatu kamalaki asku kichuna kampi maki payata. La actual situación en Afganistán ha provocado una llegada masiva de refugiados a Europa y para algunos la pregunta es inevitable. ¿Existe riesgo de sufrir nuevos atentados terroristas? ¿Pueden los talibanes convertir un país como Italia en un refugio para el terrorismo islámico internacional? El analista geopolítico Andrea Cucco lo tiene claro. Los talibanes no pueden ser tan estúpidos como para consentir o exportar oficial o extraoficialmente el terrorismo internacional, dice Cucco. Los talibanes, Al-Qaeda o Estado Islámico son realidades extremadamente diferentes y a menudo son apoyados por países muy diferentes y a veces insospechados. La riqueza en materias primas de Afganistán ha llegado a atraer los intereses de China, pero está por ver, como recuerda Cucco, de qué manera interviene el gigante asiático en el país de los talibanes. China es ya hoy por hoy una referencia para los talibanes, confirma el analista. Hace unas semanas hubo una reunión oficial en Pekín entre ambas partes. Esto convierte a China en el nuevo actor principal en la zona. Queda por ver si los chinos cometen el mismo error que los británicos, los rusos o los estadounidenses. Es decir, si Pekín enviará soldados a Afganistán y pagará las consecuencias como todos los demás. La exterior de los talibanes podría ser calificada de cínica, mientras dentro de Afganistán se muestran del todo intransigentes. La música ya ha quedado prohibida y ha sido impuesta la Sharia o ley islámica. Una vez más, es el pueblo afgano el que se sacrifica por el bien de los intereses internacionales de su región. Bukan PT unia kunya kipta kipuniani ka is España ka markachini ka suya panikiwal ka donadores de órganos markachini ka lu kulimana usuna kata kujita kipas pakina ka lu kampisani wa hiche kama ha trasplantes kunya ka skini ham kun kenja sketsa sinwa akamata ya te unia ka utkaraki. España sigue manteniendo con solvencia la primera posición en la lista mundial de donación de órganos. Con una media durante el año 2020 de 37,4 donantes por cada millón de habitantes, los españoles son hoy por hoy los artífices del 19% de los trasplantes que tienen lugar en la Unión Europea y del 5% de los mundiales. Unas cifras sorprendentes teniendo en cuenta que la población española representa el 0,6% del total. Y todo ello a pesar de la pandemia. Durante la misma, el número de trasplantes cayó en todo el mundo, en España un 20%, por dos razones. Primero, con las unidades de cuidados intensivos saturadas por pacientes COVID-19 en situación grave, y es precisamente las unidades de cuidados intensivos donde se identifican los potenciales donantes y donde los pacientes trasplantados necesitan estar ingresados en los primeros días. Y por otra parte, sobre todo en la primera ola, existía miedo a trasplantar por parte de los profesionales. Con todo, los números de España durante la pandemia son incluso superiores a los del resto de países antes de la misma. En 2019, Estados Unidos contaba con 36 donantes por cada millón de habitantes, frente a los casi 38 en 2020 del país líder. Una muestra más de que los españoles son todo corazón. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ituunigampi Sarana Kibuniyari, ministro de Obras Públicas, Marquil Perejaut, Eguarequiu Machaca, Pequinchirica y sa Agencia Boliviana de Correos Toquina, Pequinchiña Pataki. Acá Machaca, Marquil Pereja, Amtarakiu, Acatanacataru, Askinihama y Nakaunigampi Pocaña, Ucamatas Kinakaunaka, Marca Chirina, Kalaski Pataki, Kunkanchiña Taki. Boliviano. Y hay una historia que viene con todo ello, los trabajadores que nos vienen acompañando hasta nuestros días, hoy por hoy nuestro Estado plurinacional, a poder dar ese dinamismo y dar esa esencia por la cual se ha fundado el Servicio Postal Boliviano el año 1825, que se crea la institución. Pero antes de ello, todas las civilizaciones tenían su servicio postal. Su servicio postal, tal vez ancestral, que el único fin era poder conectar con el emisor y el receptor, de llevar el mensaje, de llevar alegría, de llevar encuentro. Y creo que esa es la labor que hoy por hoy está asumiendo la Agencia Nacional de Correos. Nosotros, responsablemente, lo vamos a asumir con el compromiso con la institución, con el compromiso con la patria, con el compromiso con la sociedad boliviana, el pueblo, de que exista una agencia nacional que pueda reencontrar corazones, que pueda reencontrar familias, que pueda llevar alegrías. Y creo que esa será la labor que vamos a hacer de aquí en adelante. Gracias, hermano ministro, gracias, hermano presidente, gracias al pueblo por esta oportunidad. Altupata marcaste víctima de masacre de Sincata, Uxanguina, Campi, como la que Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Uxanguina, Campeja, Amtap Jarequio con una granja con la imana, Uquichuna Cama, Kipaño, Campesa, Amtap Jauma Memorial de apersonamiento con Gencheña, Kaisa Fiscalía Toquero, Ayucamata, por ejemplo, te con una ganeta una casa, como la Tapacha, Camachi, una casa, Ucatoquina, Cana, Chica, aquí. En este momento me estoy haciendo cargo de las víctimas de Sincata. Lo que vamos a realizar ahora es conforme a procedimiento, ¿no? Para que les tomen en cuenta en el proceso. Vamos a presentar nuestro memorial de apersonamiento, que ya lo tengo en este momento y lo voy a presentar en este momento. Ya con el anterior gobierno, por temor a represalias, no se han apersonado formalmente, y con el nuevo gobierno también estaban esperando el informe de la GII. Ahora que ya es de conocimiento público el informe, ahora las víctimas formalmente se están apersonando para que les tomen en cuenta en las diferentes etapas del proceso de asesinato y otros que se está llevando a cabo. Las víctimas ya han declarado, ¿no? Solo para que, conforme exige procedimiento, ¿no? Tienen que apersonarse para que les notifiquen de todos los actuados que se están llevando. Gambi, Gambi, Makibaki Buniani, agrupación Hayaya, Uxtoquina, Hanwalta, una caucuna, un Yesua, y Hawayan, Tapta, una caucumalaki, un tapta, una capaz para militantes arquina, Toquito Campis, una conferencia de prensa, Toquino, a Cama, Halasco, que una caja, a Kamata, un Yesua. Nombre personal. En ese sentido, queremos colocar en conocimiento esta lamentable realidad que el señor Leopoldo Richard Chuy está generando caos interno en la agrupación ciudadana. Demuéstrenme con documentación. ¿Qué le pasa? Sáquese la mascarilla. Sáquese la mascarilla. Sáquese. Entonces, ¿qué dinero? ¿Qué dinero? Demuéstrenme documentalmente. Pero si ustedes están trabajando con el señor Torres en el Consejo Municipal, ustedes son
funcionarios! Prensa, yo realmente estoy muy molesta con este tipo que nos ha sacado dinero. Nos ha sacado dinero a cambio de trabajo, haciéndose llamar funcionarios. Hemos indagado. Carla Medina. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Día del peatón, Uruam Casire, Jal, Dupata, Marcana Hut, Etanigo, Taquicastas, Kiwo, Kichuna, Capaltalo, Campisa, reactivación, ciclovías, Toquito, Camarqui, Feria Dominical, Ocasa, Huasitatu, Uñinchiatani, Prado, Alteño, Toquiro, Campisa, Uitapco, Mercachine, Calo, Casco, Kichuna, Canchica, Chipana, Captaki, Ucamatas, Kichuna, Cal, Tupata, Marcat Pacha, Maquipeya, Taki. Domingo tenemos un recorrido en bicicletas, pero también vamos a tener una caminata. De igual manera vamos a inaugurar nuestra ciclovía en Sencata. Estamos habilitando 2 ciclovías también en el Distrito 3 y en el Distrito 1. De igual manera vamos a tener zumba en diferentes lugares estratégicos de la Ciudad del Alto. Vamos a hacer la reactivación del Prado en la Cívica. Y bueno, tenemos muchas actividades con ellos también y estamos viendo un lugar estratégico para poner nuestro parquecito de la mascota. Así que estamos trabajando igual en esa temática, así que esperamos que todos nuestros vecinos, nuestras vecinas puedan participar de estos recorridos que ha lanzado nuestro secretario de Deportes. Kaisa Santa Cruz Marcana ni Arequiwa Expo Cruz Achacato con Kenchiasini Kureimana Wakichuna Kachenchiasina Walja empresas como aquí microempresarios Marcachina Kawa a Katokino Yinchafa Takasta Irnakaunaka Wakichuna Kukamaraki Kureimana Aski Yinchaunaxa Altupata Marcata microempresarios Marcachina Kasarap Haneu Kayatokeru Kureimana Asku Kichuna Kama Kipayatakasino Wakamata Kanechuna Kaha Utkaraki. Toda la mañana estamos yendo en visita, ¿no?, a las unidades productivas que van a participar dentro de la Expo Cruz. Y bueno, se espera realizar un movimiento económico dentro de la Ciudad del Alto, ya que estas unidades productivas están desarrollando productos como los que podemos ver acá al frente, ¿no? Hemos ido a visitar a las unidades productivas de alimentos, de cuero, textiles y demás, ¿no? Tenemos muchas expectativas, ya que sabemos que es una feria muy grande, que abarca a nivel nacional e incluso internacional. Entonces tenemos las expectativas de poder llegar con nuestros productos a los clientes a nivel nacional. Ya predispuestos, ¿no?, a llevar nuestros productos, agradecidos siempre con la alcaldía, y estamos preparando los productos que hacemos nosotros.
Estamos preparando todos nuestros productos para poder llevar el Expo Cruz. ¿No? Nosotros preparamos alimentos en base a quinoa, chía y amaranto. Por ejemplo, tenemos esta mermelada de mora con quinoa y remolacha que ayuda a prevenir y combatir la anemia. Tenemos una variedad de néctares. Trabajamos con fruta deshidratada. Todos estamos preparando para el Expo Cruz. Estoy muy contento de haber participado a la convocatoria que hizo el municipio del Alto para poder participar en la Feria Expo Cruz. Estoy preparándome para poder exponer ya en la feria. Ugampi, Ugampi, será que Buriana Altupata, Market Pacha, Caisa, Distrito 3, Avenida Litoral, Toquera, Hutkaniwasi, Ugampi, señalización viales, Asquien, Chaunaka, Amtaphu, Market Pinega, Haski, Nakaunakun, Inchayaka, Avenida Takitokina, Ukamatan, Alta, Unicas, Kumarkanasku, Kichaunicasa, Lukampi, Utjania Pataki. A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Movilidad Urbana, Secretaría se está realizando el demarcado lineal de las vías, en este caso de la Avenida Litoral. Está utilizando material específico para el mantenimiento de estas vías, como es la pintura termoplástica, que tiene una duración impresionante, lo que indican de acuerdo a las referencias técnicas por la movilidad que transiunta por este medio, ¿verdad? Tenemos información de que por acá también transitan vehículos de alto tonelaje, en el cual también tienen que acatar las normativas de tránsito. 500 metros lineales segmentadas, como también estamos haciendo las demarcaciones de pasos peatonales y también los reductores de velocidad, de acuerdo a la normativa que está establecida en el Código Nacional de Tránsito y también en el Manual Interamericano de Dispositivos de Control de Tránsito. Vamos a seguir haciendo estos trabajos, pero el cuidado es necesario para que estos trabajos puedan tener su duración. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Acabo que chau ini atuk ikasina hayus para kibriñani kaisa diseño y creaciones Nélida Ideas uksan que inakaro panika huale suma macha kaisa nakalurt apre taki kasta puncha una katako kichu una katako marque uña inchu una kataki será pasma una halta sir kaisa cementerio general toquero wale suma sabina kani samistata kuna imana charina kiraktasina ukamana taki kasta wakichu una katako marque puncha una katakisa ayuka margamo panika huale suma isinakalurt aphalaki akago kichu impichi kaisa paleko yukumargamo yus pagat aktana akasuma isinakalurt apata pata ila kuya ganak takpachu kuya tiune kampa ka kichau karatuk te wahinyani.
Diputado Cuellar presenta denuncia contra el líder cívico cruceño por supuesta sedición. Presentó una denuncia contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por la supuesta comisión del delito de sedición, instigación pública, delinquir y asociación delictuosa. Fiscalía notificó por edicto al excomandante de las Fuerzas Armadas, William Scaliman. Mejillones aseveró que se procedió a efectuar los allanamientos correspondientes. Sin embargo, agregó que se desconoce el paradero de William Scaliman. Montenegro afirma que de enero a junio actividades macroeconómicas crecieron 8,7%. El ministro de Economía detalló que los indicadores en las mismas fechas el año pasado eran negativos. Obras Públicas exige a la gobernación de Chuquisaca cumplir con las contrapartes. La deuda del gobierno departamental asciende a 34,4 millones de bolivianos. Las empresas constructoras amenazan con bloqueos desde este miércoles. Unión Europea preocupada por el aumento de cultivos de coca en Bolivia. Señaló que en los últimos años el organismo apoyó con más de 70 millones de dólares para reducir la producción. Menor desaparecida en el Alto habría sido captada mediante el juego de Free Fire. El funcionario policial afirmó que los padres en la declaración habrían manifestado que llamaron la atención a la menor por no cumplir con roles de la casa en el tema de estudio y limpieza de su cuarto. Internet Tigo Uxana y Yanap Tapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanap Tapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.